Bien, bienvenidas todas las personas a la continuación de este módulo. Recuerden que estamos en el módulo 2 sobre categorías conceptuales y vamos a adentrarnos en el tema 3 que se refiere a la igualdad y la no discriminación. La igualdad y la no discriminación son principios, son pilares básicos del sistema internacional de derechos humanos. Han sido parte fundamental de la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, hacen parte de esos principios básicos y generales de la protección del ser humano, el fundamento de los estados social de derechos y de las sociedades democráticas. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo segundo, séptimo y primero, se establece este principio fundamental diciendo que todas las personas nacen iguales, libres e iguales y tienen derechos sin distinción al disfrute de los derechos humanos y que dentro de estos derechos humanos está el de la igualdad de trato ante la ley y el derecho de la protección contra la discriminación. De esta manera, o desde esta perspectiva, desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad no se refiere a la semejanza de capacidades y méritos o cualidades físicas de los seres humanos, sino que es un derecho humano autónomo. Y en este sentido, como ha quedado plasmado en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, no es descriptivo de la realidad, es decir, no se presenta en términos del ser, sino del deber ser. En ese sentido, la igualdad es un valor que no significa semejanza, sino que significa el reconocimiento de la diversidad humana. Para la igualdad de género, además, es muy importante que involucra la eliminación de la discriminación contra las mujeres, contra las personas disidentes del orden patriarcal e involucra al menos tres dimensiones: la igualdad ante la ley, la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados. Esta triada de dimensiones de la igualdad significa que los estados tienen múltiples obligaciones para lograr, por una parte, que las personas tengan un trato igual ante la ley, es decir, la igualdad formal, que significa que los estados deben armonizar toda su estructura jurídica y normativa con este principio internacional. En este sentido, han avanzado muchos países en el mundo, entre esos Colombia, realizando cambios, transformaciones a sus normas, a sus estructuras normativas. En Colombia, que arranca a partir de la Constitución del 1991, que en el artículo 13 consagra el derecho fundamental a la igualdad, y a partir de allí como la Corte Constitucional, a través de las demandas de constitucionalidad, ha venido eliminando el sistema jurídico o transformando la interpretación de múltiples normas que en su sentido jurídico estaban o consagraban formas de discriminación contra las mujeres. E igualmente, pues es un camino también de interpretación y de armonización permanente. Por otro lado, la igualdad sustantiva, que reconoce que no es suficiente con dar un trato de igualdad ante la ley, sino que se deben adoptar medidas estructurales, transformaciones estructurales respecto a las causas de esa discriminación y esa desigualdad, tanto legales pero como de política pública, para garantizar la igualdad en los hechos. La ejecución de las obligaciones también es igual evaluada en términos de los resultados cuantitativos y cualitativos en la vida de las mujeres respecto a ese logro o esa satisfacción de su derecho a la igualdad. Significa que los estados deben proveer los medios necesarios para alcanzar esa igualdad de resultados. Esta igualdad de resultados, además, ha venido eh, como impulsando una serie de cambios, de medidas de seguimiento, de monitoreo a la igualdad y a las brechas de género, a cómo se han ido cerrando o cómo muchas medidas inclusivas han profundizado esas desigualdades. Entonces, hoy en día hay un esfuerzo importante para entender que los cambios se dan también en términos de resultados concretos y materiales en la vida de las personas. Por eso es muy importante comprender que las dimensiones de la igualdad están permanentemente articuladas entre sí. Se requiere igualdad de trato, pero no es suficiente esa igualdad de trato ante la ley. Se requiere además unos cambios y unas modificaciones estructurales que además están o que fundamentan inclusive la adopción de medidas afirmativas, como lo vamos a ver más adelante,
que se requieren para acelerar esa igualdad e inclusive para obtener resultados concretos y materiales en la vida de las personas. Este es como este concepto general de la igualdad de género. Vamos a ver en el próximo video y en los próximos contenidos a qué nos referimos con la no discriminación y con el enfoque o la perspectiva de género.